Dios le bendiga a todos en esta preciosa noche. Dios bendiga a cada pastor, cada ministro, cada evangelista. Dios bendiga a las damas y Dios bendiga a todos los jóvenes a nivel mundial. Este mensaje no estará destinado a ninguna religión, a ninguna institución y a ninguna iglesia, sino esto es a nivel mundial. Porque este es un tema que ha sido de mucho debate a nivel mundial y por eso el Eterno me ha dado la oportunidad para tocarlo. Vamos a tener la palabra del Eterno leída en el libro de Juan, capítulo 8, verso 24, y leemos en el nombre de aquel que murió en el madero, por usted, por mí y por toda la humanidad, su nombre Yahshua HaMashiach, su nombre Jesús el Mesías. Leemos. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El tema de este mensaje se titula: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yahshua HaMashiach, ¿es hijo o es Elohim? Ese es el tema del mensaje. Vamos a iniciar. Todos los profetas del antiguo pacto, incluyendo los Nevilim, que son los profetas mayores y menores, ellos profetizaron para su tiempo presente y también para el tiempo futuro, para los Aharí y Hayamín, para los tiempos finales. Quiero que todos nuestros oyentes, especialmente nuestros suscriptores y aquellas personas que no han tenido la oportunidad de escuchar este canal, esta noche es su mejor oportunidad para escuchar un mensaje que hace unos 20 años se me entregó para que me tragara el rollo igual que Ezequiel y que lo vomitara. Este rollo será vomitado, titulado Yahshua HaMashiach, ¿es hijo o es Elohim en la eternidad? Vamos a iniciar. Todos los textos que vamos a entregar van a ser a través de las escrituras, sin sacar el texto de contexto y sin interpretar las escrituras. Dice las escrituras, primero vamos a conocer, como vamos a hablar del Hijo de Dios en la eternidad, vamos a ver cómo está el Hijo de Dios en la eternidad, si es hijo o es Elohim, que revelan los profetas del antiguo pacto. Dice las escrituras en el libro de Isaías, capítulo 7, versos 13 y 14, que el mismo Señor ponga atención a cada palabra. Que el mismo Señor, no se está hablando de un ángel, sino el mismo Adón, os dará señal. Y he aquí, la Virgen, la Betulá, la desposada, dará a luz, hablando para el futuro, un hijo. Y cuando dice que dará luz, es para el futuro, cuando se vaya a cumplir el tiempo, cuando se vaya a revelar el nacimiento de ese hijo. Ponga y encierre en un círculo la palabra hijo. Vuelvo a repetir. He aquí el Señor os dará señal, y he aquí la Virgen dará a luz un hijo. Encierre en círculo un hijo.
como fue revelado al profeta Isaías, el profeta mesiánico, el Eterno también le reveló a Misquea, y dice Misquea, capítulo 5, verso 2, pero tú, Belén, pero tú, Bailehem, pequeña entre las pequeñas de Judá, de ti me saldrá, hablando para el futuro, el que será Señor Adón en Israel, y su salida viene desde el principio de los días de la eternidad y hacia la eternidad, confirmando que Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, es divino en la eternidad. Pero vamos a demostrar al mundo si es divino como hijo o es divino como Elohim. Porque una cosa es lo que nosotros creemos y otra cosa es lo que revela el Espíritu Santo. Dice las Escrituras que todas las escrituras de los profetas, vuelvo a repetir, como en otros videos, no es de interpretación privada, y que ninguna profecía ha venido por voluntad humana, sino que ha sido revelado a través del Espíritu Santo, a través del Ruach HaKodesh, para que la humanidad podamos recibir los misterios que Dios tiene guardado para la salvación de nuestra alma. Dios, nuestro Elohim, quien es Yahweh Sebaot, su único plan es salvar la humanidad, porque el pago tiene que pagarlo Él. Él es que tiene la deuda con la humanidad, porque Dios no quiere que ningún ser humano se pierda, sino que todos procedamos a un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo salva Dios la humanidad? Si ministramos en el video anterior y lo demostramos que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, como está revelado en Juan 4:24. Pero el tema de esta noche es si Yahshua HaMashiach es hijo o es Elohim. Vamos a ver lo que siguen revelando los profetas, porque el profeta Misquea habló claro, y él habló y dijo lo que terminé de revelarle, que pero tú, Bailehem, pequeña entre las pequeñas de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y su salida viene desde los días de la eternidad. Ahora bien, la profecía de Isaías, de Misqueas 5:2, tiene cumplimiento en Matillahu, en Mateo capítulo 2, versos 5 y 6. Ahí puede buscar el cumplimiento de esa profecía. Dice las Escrituras, porque nosotros tenemos que revelar a la humanidad y a todos nuestros oyentes si Yahshua HaMashiach, el Hijo que fue constituido hijo, lo vamos a ver profecía por profecía, para que el mundo pueda comprobar por las Escrituras lo que el Espíritu Santo revela. ¿Qué dice la Biblia? En el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, y habla de la revelación del Mesías. Y dice, porque un hijo nos es nacido. Escuche la expresión N-O-S, nos es nacido. Cuando dice nos es nacido, es que va a nacer en el futuro. Hijo nos es dado. Cierren un círculo la palabra hijo. Y el principado sobre sus hombros, se llamará su nombre, hablando para el futuro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Encierren un círculo, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Encierren un círculo, Padre eterno. Dice las Escrituras que si ese niño que va a nacer y que está siendo profetizado por los profetas,
cómo ese niño nació y cómo fue su nacimiento. ¿Cuáles son las profecías que revelan la salida de ese hijo desde la eternidad para venir a nacer en el vientre de una Betulá llamada Miriam? Porque en el hebreo María es Miriam. Y dice las escrituras, atención a esta revelación. En el libro de Lucas, capítulo 1, versos 26 al 35, revela lo que el eterno Elohim, Yahweh Sebaot, él revela que él mismo ordenó al malá Gabriel para que visitara a Miriam, para que visitara a María en la ciudad de Nazaret. Y allí, después de haberla encontrado, le reveló todo lo que el Eterno le había encomendado y le dijo: tú eres bienaventurada porque ha encontrado gracia delante del Eterno, delante de Dios, y nacerá de tu vientre un hijo, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Atención a todos los oyentes. En ninguna parte del Antiguo Pacto habla que el Hijo de Dios nació en el Antiguo Pacto, y en ninguna parte del Antiguo Pacto habla que el Hijo de Dios haya sido eterno y que haya nacido en la eternidad. El malá Gabriel está revelando lo que Dios le había ordenado, que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí fue constituido hijo después de la concepción, después de Miriam haber dado a luz, fue constituido Hijo de Dios para que se cumpliese la profecía que está revelado en Gálatas 4:4, que tenía que nacer de una mujer a través del cumplimiento de los tiempos. Porque en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3 y 4, revela que la muerte, crucifixión y ascensión de Cristo se cumplió todo conforme a las Escrituras. Todo tiene que ser probado y comprobado, incluyendo la profecía, tienen que cumplirse por la profecía. ¿Cómo salió la revelación para Yahshua HaMashiach nacer y ser constituido Hijo de Dios? Estaba como hijo en el principio, estaba como Elohim, estaba como espíritu, estaba como una persona. Vamos a revelarle al mundo lo que enseña la Torah, lo que enseña el Tanakh y lo que enseña el Brit Hadashah a través de la Besorá, un evangelio dado para 4 escritores, tanto a Mateo como a Lucas, a Marcos y a Juan, que el que les reveló el evangelio a esos 4 escritores fue el mismo Yahshua HaMashiach cuando estaba en el proceso de su ministerio. Quiero revelarle al mundo cómo fue la salida de Yahshua desde la eternidad. Dice la Biblia que el profeta Isaías, capítulo 45, versos 21 al 23, atención, el mismo profeta Isaías dice, Dios hablando a través de él, y él revela, y él dice: oíd palabra, porque yo soy Dios y no hay más, y yo soy un Dios justo y salvador. Encierra en un círculo la palabra salvador. El versículo 22 de Isaías 45, 22 dice: mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra. Está hablando de la salvación de la humanidad. Vuelvo a repetir: mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más,
Y vuelve y repite en el 23 y dice, por mí mismo hice juramento. Dios está jurando por él mismo. ¿Cuál es ese juramento? Por mí mismo hice juramento y de mi boca salió palabra y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará. Esa profecía está corroborada y codificada en Isaías 55, versículo 11, 10 y 11, dice que como la lluvia desciende de los cielos y las nubes también descienden de los cielos, así es la palabra del Eterno, que cuando llega a él y sale de su boca, no retornan vacía. Cuando ella sale, sale para provecho para lo que él la envía, porque la palabra del Eterno son eternas. Esas palabras que salió de Dios, pertenece a Dios y la palabra es Dios, lo vamos a mostrar a toda la humanidad. En el libro de Primera de Johanán, Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 y 2, el testigo fiel, Johanán Juan, revela en Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 y 2, el encabezado dice, la palabra de vida. La palabra de vida dice, la cual estaba en el principio y nosotros la vimos con nuestros ojos y las oímos con nuestros oídos y la tocamos con nuestras manos, semejante y tocante al verbo de vida, tocante a la palabra de vida, porque es la vida misma. Y dice el número 2, porque la vida se nos manifestó y nosotros la vimos. Nosotros la tocamos porque estaba junto con nosotros. La palabra de vida que estaba en el principio con el Padre. No estaba el Hijo Eterno, estaba la palabra de vida que sale de Elohim, sale de la boca de Elohim. La palabra pertenece a Elohim y la palabra es Elohim. Está revelado en Johanán, en Juan 1:1, donde dice claramente que en el principio era la palabra. En el pasado, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y Juan 1:14 dice, y aquella palabra que era Dios se hizo carne y habitó con nosotros. Y ellos, los apóstoles, vieron su gloria como la del unigénito del Padre. Vieron su chequiná, su gloria, porque lo vieron personal. Dice las Escrituras, y es bueno que ponga mucha atención a esta profecía, que esa palabra que salió de Dios y que es Dios, es el misterio que le revelaron a Johanán. Y Juan vio aquel verbo, aquella palabra que es la vida misma. ¿Quién es la vida? Juan 14:6 revela a Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Esa vida fue que se manifestó porque la vida es la palabra misma y la palabra de vida es Yahshua HaMashiach, quien es el único Melech Tzedek en el Malhut de los Samaín. Es el único justo y rey en el reino de los cielos, y lo vamos a demostrar profecía por profecía, porque el mundo tiene que salvarse a través de la verdad. Dice las Escrituras que esa palabra que se hizo carne es Yahshua HaMashiach, cuando él le reveló a Rashaúl, al apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2,
versos 5 al 6, donde revela el apóstol Pablo, y él dice lo siguiente. Él dice que nosotros debemos de ser igual que Yahshua, que no estimó en ser igual a Elohim como cosa que aferrarse, sino que se despojó de la parte más alta a la parte más baja, y dice la Biblia que no estimó en ser igual a Elohim como cosa que aferrarse, y estando en la condición de siervo semejante a los hombres, se tomó a sí mismo, y estando ya en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, y la humillación fue para poder morir en el madero, porque Dios, siendo espíritu, no podía derramar sangre, y un espíritu no podía morir en el madero para la salvación de la humanidad, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La palabra tuvo que ser enviada, y la palabra se hizo carne, como fue demostrada hace un minuto. Dice las Escrituras que como un espíritu no se ve y no podía derramar la sangre, entonces cuando Yahshua, la palabra, se hizo carne, entonces murió en el madero conforme a las Escrituras. Como le dije ahorita en 1 Corintios 15, 3 y 4, murió conforme a las Escrituras. Y podemos confirmar y demostrar lo que habló el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 1, versos 8 y 9, la misma revelación. Y él dice que Dios puso todo en Cristo, de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra, debajo de la tierra, para que toda lengua tenga que confesar que Yahshua HaMashiach es el Señor. Puede escudriñarlo en Efesios 1, 9 y 10, que le revela que todo fue programado para Dios habitar dentro de Yahshua HaMashiach. Colosenses 2, 9 le revela que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, para poder revelarle al mundo de que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres los pecados. Por eso los fariseos y los escribas lo acusaban de que él se hacía pasar como hijo de Dios. Y él le dijo claramente: de cierto os digo, si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. Eso está revelado en Juan 8, capítulo 24. Mostraremos que Yahshua HaMashiach es Elohim, porque en Juan 3:13 dice las Escrituras que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, Ben Adán, que estás en los cielos. Esa misma Escritura, esa misma revelación, lo revela el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 10, y él dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Porque Romano también corrobora y confirma que de quienes son los patriarcas, refiriéndose a Moisés, a Abraham, a Isaac y a Jacob, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Yahshua HaMashiach, el cual es Elohim, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Eso también lo revela Judas, no el Iscariote, sino Judas el apóstol, 1, 24 y 25, que revela que hay que guardar
que es el único Dios y Elohim verdadero, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, Yahshua HaMashiach, porque dice las Escrituras confirmando y corroborando lo que habló el libro del profeta Isaías 43, 10 y 11. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh Sebaot, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no ha sido formado ningún Dios, ningún Elohim, ni lo será después de mí. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Está profetizado en el libro de Zacarías 12, capítulo 10, donde él dice claramente que todo ojo lo va a ver, habla Yahweh, pero a quien va a ver es a Yahshua HaMashiach cuando venga en su segunda venida. Está profetizado en Zacarías 14:4 y Zacarías 14:9, que no viene como hijo de Dios, sino viene como rey de reyes y señor de señores. Viene con un solo nombre y todo ojo lo verá. Dios le bendiga, Dios le guarde. Buena noche.